Hola a todos, buenas noches. Gracias por asistir. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Sean bienvenidos y gracias por conectarse a nuestra charla informativa por el programa de Data Science Essentials presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Por favor, les solicitamos que puedan tener los micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión y si tuvieran cualquier pregunta, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas y al final de la charla vamos a tener una sesión en donde vamos a proceder a responderlas todas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción a la cual podrán entrar escaneando un código QR que verán en su pantalla y por eso les agradecemos que la puedan responder. Ahora sí, aprovecho para darle el pase a Carlos Calderón, codirector de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Carlos, vamos contigo. Muchas gracias, Ignacio, y buenas noches con todos. Un placer enorme darles la bienvenida a nuestra charla informativa de esta noche para hablar, por supuesto, de nuestro programa emblema Data Science Essentials. Pero antes de continuar, quería invitar un par de minutos a mis coanfitriones esta noche, que son Claudia Muñoz Nájar y Manuel Alcántara. Claudia Muñoz Nájar, para que se presenten y también los saluden. Claudita, bienvenida. Manuel, un placer también tenerte. Hola. Adelante, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nada, también darles la bienvenida. Yo soy Claudia Muñoz Nájar, yo dirijo el área de educación ejecutiva en UTEC y estoy encantadísima de estar acá con ustedes para contarles un poco más en detalle lo que este programa significa para nosotros. Manuel. Gracias, Claudia. Buenas noches con todos y gracias por la invitación. Primero felicitarles también por toda la organización y también por el tiempo de investigar acerca de toda esta tecnología que puede desarrollar nuestras carreras y puede ayudarnos a facilitar. Yo soy Manuel Alcántara, soy ingeniero de sistemas y licenciado en administración de empresas. Trabajo en IBM como data scientist y analista de negocios. Y bueno, encantado de estar acá. Gracias. Genial. Genial, yo Manuel. También soy ingeniero de sistemas. Y yo soy economista. Bien, bienvenidos Claudia, Manuel. Un gusto tener esta oportunidad con ustedes también para compartir con todas las personas que están presentes sobre el contenido de nuestro programa Data Science Essentials. Les pido a todos los participantes que por favor utilicen las herramientas que nos facilita Zoom. Hay una sección de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de la pantalla. Vamos a presentar primero, por supuesto, el contenido del programa. Vamos también a tener la oportunidad de hacer alguna demostración muy rapidita, como para que se sientan todos cómodos con las herramientas que utilizamos durante el desarrollo de la misma. Y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Lo más importante de hoy día es que ustedes absuelvan todas sus dudas. Se trata concretamente de una charla informativa sobre nuestro programa y sabemos por qué están aquí todos presentes, así que vamos a hacer todo el esfuerzo para satisfacer todas sus inquietudes y que salgan de aquí con las ideas claras. Dicho todo esto, pues comparto mi pantalla muy rápidamente para compartir el contenido de nuestro programa, explicar un poquito de qué trata. Pero en la parte inicial voy a primero a dejar a Claudia Muñoz Nájar para que nos hable de lo más importante, que es la casa, la institución que alberga todas estas iniciativas que venimos desarrollando desde hace algunos años de la mano de UTEC, ¿no? Pero Claudita, por favor, adelante para Sí, hablar gracias, un poco Carlitos. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, UTEC fue fundada el 2012, es una universidad para, yo sé que hay mucha gente internacional hoy día uniéndose a nosotros, entonces quería contarles un poco cómo es UTEC, de dónde sale. La foto que ven es el campus de UTEC en Lima, ha ganado muchos premios de arquitectura internacional y se fundó por un filántropo peruano, el cual quería transformar la educación de ingeniería y tecnología y con el objetivo de formar estos nuevos profesionales que el mundo necesita ahora, ¿no?
está soportado por todos los grandes grupos económicos de Perú. Es una universidad sin fines de lucro, lo cual en Perú no es una regla. Sé que en otros países la ley es que todas las universidades sean sin fines de lucro. En Perú hay universidades con fines de lucro, este es sin fines de lucro. Tenemos 10 carreras de ingeniería, 9 de ingeniería Computer Science. Hemos lanzado este año una carrera de negocios digitales y una carrera de ciencia de datos en pregrado. Y en educación ejecutiva tenemos más o menos 6 años de vida. Hemos formado más de 13.000 profesionales. Hemos trabajado con más de 200 empresas haciendo programas corporativos y mantenemos, lo cual es un reto, una satisfacción general de 90%. Es una universidad que quiere ser realmente el MIT de Latinoamérica. Esa es nuestra meta. Y queremos realmente cambiar la educación y por eso verán el programa que nosotros proponemos. Es bastante práctico y bastante adelantado con los skills que el futuro del trabajo requiere. Con eso lo dejo a Carlitos para que continúe. Gracias, Claudia, por introducir a UTEC y también por recordar que efectivamente esta noche tenemos presencia internacional. Están personas profesionales que están interesados en el programa desde México, Colombia, Ecuador y por supuesto Perú, como parte de este proceso de internacionalización en el que nos hemos embarcado desde hace algunos meses. Así que permíteme darles la bienvenida también a todos ellos a esta charla informativa. Bueno, obviamente también presentar un minuto nomás a la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Es la organización líder en este momento en programas de ciencia de datos orientados a formar a ejecutivos de negocio, profesionales que trabajan en el mundo empresarial, con estas nuevas disciplinas para que puedan, digamos, potenciar sus capacidades de empleabilidad, sobre todo ahora de cara a esta nueva normalidad que está exigiendo nuevos conocimientos en el mercado laboral. Bueno, voy a un minuto nomás para introducir un par de conceptos antes de presentar el programa y tiene que ver con el por qué. ¿Por qué es tan importante la ciencia de datos para los ejecutivos, digamos, de los ejecutivos que nos formamos en carreras como economía o ingeniería o psicología y que trabajamos en diversas áreas de las organizaciones? ¿Por qué es tan importante? Y este concepto que les dejo aquí en la pantalla es probablemente uno de los elementos centrales, ¿no? Los datos son el petróleo del siglo XXI, titulaba una portada de Financial Times de hace poco tiempo. El año pasado o el anteaño pasado, me parece, salió esta portada diciendo que los datos eran el petróleo del siglo XXI. Y bueno, es una buena comparación, pero permítanme hacer algunas diferencias con ese tipo de activos, ¿no? De los combustibles fósiles, que sin duda deben haber gatillado gran parte del movimiento del mundo, de la economía industrial, digamos, que tuvo mucho éxito y gran expansión durante el siglo pasado, que era el petróleo, ¿no? Pero en el caso de los datos, por supuesto, se trata de un activo cada vez más abundante, a diferencia del petróleo, que como sabemos, las fuentes de petróleo se están agotando en el mundo. En cambio, las fuentes de generación de data, todo lo contrario, y COVID-19 ha sido un acelerador. Cada vez hay más datos. Ya podríamos decir que los datos en este momento son un commodity, están en todos lados. El problema que uno ve es que la utilización de esos activos de data es cada vez menor, ¿no? Antes era el 5%, ahora con el incremento de los datos y la poca usabilidad que se le está dando todavía, estamos hablando de 4 o 3%. Lo que estamos diciendo en contraparte es que hay una gran oportunidad todavía de crecimiento y es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? A diferencia del petróleo, también los activos de data son invisibles y difíciles de cuantificar, pero afortunadamente también han aparecido técnicas y metodologías que nos están permitiendo valorizar los activos de data y poder, digamos, generar motivaciones suficientes con los accionistas, los inversionistas, para que se puedan desarrollar estas capacidades dentro de las organizaciones, sobre todo de cara a la monetización de estos activos. Es infinitamente reutilizable, a diferencia del petróleo. El petróleo se agota, los datos
Se pueden utilizar 1, 2, N, 100 millones de veces y no se van a gastar. Es el único, al contrario, es el único activo en la Tierra que gana valor con su reutilización. ¿No es cierto? A diferencia de los diferentes tipos de activos, cuando uno los utiliza, se gastan normalmente, los tiene que cuidar mucho. Ahora, en cambio, los datos son un activo que se puede reutilizar y al contrario, como dije, gana valor. Imagínense el teléfono celular de Carlos Calderón, ¿no? Que si lo tengo por primera vez, pues no sé si Carlos Calderón va a contestar las llamadas, no sé a qué hora acostumbra contestar, qué días de la semana, si está dispuesto o no está dispuesto a escuchar una oferta comercial. Después de llamarlo unas 20 veces, tendré mucho más información y mucho más predictibilidad y seré mucho más eficiente para decidir si tomo o no tomo una llamada con Carlos Calderón. Entonces, es un activo que gana valor con su reutilización. Su costo de almacenamiento y distribución es cercano a cero. En eso estamos todos de acuerdo. Los datos están en las nubes y las nubes están en todos lados, con lo cual los costos de distribución y almacenamiento hoy día son cercanos a cero. Lo más bonito de esto es que es un activo que revaloriza el talento humano como nunca antes ningún otro activo lo ha hecho. Aquí estamos viendo una demanda incremental permanente de profesionales que dominen las técnicas de monetización de datos. Las empresas están demandándolos cada vez más y hay poca oferta todavía, con lo cual lo que vamos a ver y lo que estamos viendo ya los últimos años y lo que vamos a ver los próximos años es que los salarios relativos a los científicos de datos están todavía subiendo, ¿no? Son probablemente en este momento el salario, no, de hecho, según LinkedIn, el año pasado y el anteaño pasado, por los 2 últimos años seguidos, el puesto de trabajo que más valor ha tenido, que más ha crecido en su remuneración, son los científicos de datos. Y finalmente, firmado también que los datos se han convertido en el combustible de la verdadera transformación empresarial. Muy rápidamente vamos a la gran pregunta, la gran incógnita. Los datos son un activo monetizable, es decir, los datos son un activo sobre el cual uno puede crear valor, sobre uno puede traer renta, ¿no es cierto?, para sus accionistas o para los profesionales que se dedican a trabajar en ellos. Pero normalmente, y esto permítame usar el puntero, así me ayuda un poquito para explicar, normalmente los activos de data que están regados por todos lados tienen que sufrir diversos procesos, pero lo que un accionista, un empresario quiere ver es estos activos de data los quiere ver en la última línea del P&L, ¿no es cierto? Y ver crecer incrementalmente, exponencialmente, ese valor que viene de los activos de data. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo uno hace eso? ¿No es cierto? Ese es lo que nosotros hemos podido plasmar en este programa que se llama Data Science Essentials, que contiene una serie de capítulos que las organizaciones data-driven deben construir, ¿no es cierto? Y en este programa lo que nosotros hacemos es proveer todo ese conocimiento para que los profesionales que egresan de estos programas puedan contribuir en sus empresas o en sus negocios a reflejar el valor de los datos en la última línea del P&L. Hay varios capítulos que se tienen que conocer y dominar por parte de los científicos de datos, pero nos vamos a concentrar, por supuesto, en una parte de ellos, que es lo relativo a este programa de Data Science Essentials. Aquí les empiezo ya a presentar el programa. Este es un programa, nosotros llamamos un programa de onboarding, ¿no? Es un programa hecho para que todos los profesionales, y digo todos con mayúscula, o sea, aquí no se requiere ser un estadístico para entrar al programa, por supuesto, si ha estudiado estadística mejor, no se requiere ser un matemático, no se requiere ser un experto en Python o en R o en MATLAB para entrar al programa. Este programa está hecho para todos los profesionales ejecutivos que trabajan en el mundo empresarial, también los que trabajan en el Estado, por supuesto, ¿no? Pero que necesitan crear valor con los datos. El único requisito que estamos pidiendo es tener 2 años de ejercicio profesional pleno. Se requiere cierto nivel de madurez profesional para poder participar de este tipo de programas, pero lo más importante, como digo aquí, es la convicción, ¿no? Se requiere convicción. ¿Por qué? Porque no es rocket science, pero sí requiere esfuerzo y dedicación. Si uno quiere aprender, no va a ser viendo un video en YouTube. Esto requiere
convicción para poder dedicar un esfuerzo que les permita aprender. Lo que sí garantizamos es que cuando salgan del programa van a tener una capacidad y un conocimiento que les va a permitir crear valor con datos. Para quienes no están familiarizados con los fundamentos de la programación y el pensamiento estadístico, tenemos un capítulo de nivelación que va a resolver esa parte, ¿no? Porque, por supuesto, en la semana 8 vamos a estar viendo Machine Learning, ¿no es cierto? Y cómo puedo yo, profesor, cómo puedo yo estar haciendo Machine Learning usando herramientas. Ahora vamos a ver qué herramientas nos va a presentar Manuel para que nos, digamos, rompamos ese mito de que estas cosas son pues complejas y difíciles de... Sí requiere dedicación y tiempo y sobre todo convicción. Pero tenemos un propedéutico, como digo acá, que va a ser importante para nivelar a todos los profesionales, de modo que pasemos a las siguientes etapas ya con un conocimiento de base. Y finalmente, la otra gran ventaja es que este es un programa en español, ¿no? Y que tiene un postulado holístico de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, y provee conocimientos orientados a monetización de datos, que es lo que el mundo de las empresas nos está pidiendo. Aquí está, digamos, en una sola pantalla, todo el programa, ¿no? Aquí les estoy presentando todos los contenidos del programa en una sola pantalla. Ya ahorita le voy a pedir a los amigos de UTEC que por favor les puedan pasar por el chat el documento que se conoce como agenda, donde están todos los detalles del contenido del programa, pero como esta es una presentación, pues lo hemos resumido en una sola página, que como ustedes pueden ver, arrancamos, esto es como un plato de degustación, digamos, o un menú de degustación en 5 pasos, ¿no? En la fase inicial, como les dije, en la parte inicial donde están los fundamentos, tenemos 3 cursos que sirven de plataforma, de base para nivelar a todos los conocimientos mínimos que se requieren para ir a la siguiente etapa. Uno de esos cursos es programación, ¿no? Dedicamos algunas horas a aprender a programar los conceptos fundamentales, a dominar el pensamiento estadístico. También repasamos algunas horas, nos dedicamos a repasar la estadística y otras horas adicionales a conocer sobre el mundo de las bases de datos. Estos 3 cursos son lo que nosotros llamamos los fundamentos. Luego, como ustedes pueden ver aquí, entramos ya de lleno al capítulo de Analytics, uno de los más importantes, porque como ven acá ustedes, vamos ya directamente a los modelos analíticos, ¿no? Este curso de modelos analíticos es muy importante, por supuesto utiliza mucho de lo que se ve en la estadística y mucho de lo que se ve en programación. Luego del capítulo de modelos, vamos ya directamente al capítulo de Machine Learning, que vendría a ser una especialidad donde dedicamos mucho tiempo, muchas horas también, a dominar el mundo de Machine Learning, los modelos y las técnicas de Machine Learning, ¿no? Profundizamos en algunos tipos de algoritmos particularmente y siempre como el curso lo propone, aplicado a casos de negocio. Luego tenemos un maravilloso taller de desarrollo de hipótesis, que lo hacemos con un matemático que es español, que realmente es una persona muy experta, que tiene años trabajando en esto, que nos va a ayudar este taller a, una vez que tengamos identificado el problema de negocio, vamos a empezar a plantear hipótesis de solución del problema, pero las vamos a refrendar con los modelos matemáticos y con los algoritmos, ¿no? Los vamos a refrendar con los modelos analíticos. Los modelos analíticos nos van a decir, ah, sí, Carlos Calderón tiene razón, su hipótesis sobre cómo resolver el problema, que era esta, podría resolverse de esta manera, ¿no? Ese es el taller muy importante porque es confirmar las hipótesis. Luego vamos a entrar a la parte blanda de la ciencia de datos, que no se enseña mucho, que es el mundo del storytelling y la visualización, es decir, vamos a empezar a contar historias con esos datos para que los accionistas, los miembros de nuestros directorios, los gerentes generales, la gente de negocios que nos pide ayuda, nosotros podamos responder y contestar debidamente, ¿no? Y hablar en lenguaje sencillo y con gráficas de visualización que permitan entender y ver la creación de valor por parte de las personas que son usuarias de este tema y que no tienen, por supuesto, por qué complicarse tanto con el mundo de la algorítmica, ¿no? Luego pasamos al tercer bloque del programa que contempla
el mundo de la gestión de datos. Ahí vamos a ver un curso muy importante también dedicado a lo que es gobierno de datos y calidad de datos. Otro dedicado a seguridad informática. Ustedes saben que los datos, al ser un activo, son susceptibles de ser violentados por terceros. Hemos visto decenas, centenas de casos de data breaches que se han hecho a compañías importantes, donde uno no solo pierde dinero, sino que pierde clientes y sobre todo reputación frente al mercado y también a los reguladores. Algo muy importante en el mundo de los datos y de la inteligencia artificial es la ética, ¿no? El entendimiento de un marco ético que los profesionales debemos autoimponernos hasta que no exista una regulación que lo haga, pero nosotros como profesionales que vamos a tener este superpoder, digamos, de crear valor con datos y poder influir en la vida de las personas. Como ustedes saben, hay decenas de casos. Uno muy conocido es lo que se vio hace poco con Cambridge Analytica en Estados Unidos, y lo que reveló hace poco también el dilema de las redes sociales, donde se necesita un marco ético para poder ser un profesional correcto en el mundo de la ciencia de datos. Finalmente vamos a hablar de privacidad, de las normativas de privacidad que hay en América Latina, las tendencias mundiales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo, cumplimiento legal. Finalmente, la cuarta etapa, ya entramos a lo que se conoce como Business Understanding, que vendría a ser como el pivot, la razón por la cual hacemos todo este programa, que es para crear valor. Y ahí vamos a tener algunos keynote meetings con profesionales reconocidos de esta industria. También vamos a hacer visitas virtuales a empresas, a las famosas áreas a los centros de excelencia que hay dentro de algunas organizaciones que ya tienen grandes inversiones, y vamos a conocer a muchos científicos de datos y a muchos Chief Data Officers que trabajan en este propósito de crear valor para los. Y un curso muy importante de casos de uso que lo va a dar Rosario Bruera, que es una científica de datos argentina, experta en el mundo de gobierno de datos y de monetización de datos, que tiene más de 25 años ya trabajando en este mundo. Ella dirige este famoso taller o curso donde hacemos el diseño de casos de uso. Y finalmente pasamos a la última parte, a la última pieza clave de este programa, que tiene que ver con el proyecto integrador. Acá es muy importante trabajar en equipo. El mundo de la ciencia de datos exige múltiples conocimientos combinados. Se ve la potencia del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo, ¿no? Y entonces se arman grupos desde el inicio y se les entrega un reto para que durante el programa, en la medida que van aprendiendo y van conociendo, puedan desarrollarlo, y al final del programa puedan presentar sus hallazgos y la solución de negocio que ustedes presentarían a un comité o a un área de negocio o a un directorio en una empresa, ¿no? Muy, muy importante, porque este proyecto va a reflejar su capacidad de trabajar en equipo y su capacidad de haber aprendido durante todo el programa un conocimiento que es 360 grados, es decir, es holístico, es integral. Ustedes deben salir del programa con la capacidad de resolver problemas de negocio haciendo uso intensivo de analítica y monetización de datos. Y otra cosa importante para terminar, y yo creo que pasar a la siguiente parte de la presentación, es hablar de la comunidad. Otra cosa muy importante es que cuando terminan, todos los profesionales que terminan se integran a la comunidad, a la Data Science for Business Community, que es la comunidad en este momento más activa, comunidad de líderes de ciencia de datos, más activa de la región, con una serie de actividades que van desde webinars y eventos en línea que están desarrollando para compartir conocimiento y experiencias en diferentes partes de la región, hasta actividades de voluntariado que están haciendo. Por ejemplo, durante la época de COVID, algunos de los miembros de la comunidad han participado de manera voluntaria para resolver algunos eventos exploratorios con las bases de datos relacionadas al COVID-19 en el Perú.
pero hay una serie de retos adicionales que el próximo año se van a desarrollar y que van a permitir que los profesionales, de manera voluntaria, por supuesto, puedan participar para seguir creciendo en sus redes de contacto y también creciendo en sus conocimientos. Todo esto, no puedo dejar de mencionar lo más importante, o una de las cosas más importantes, y es que nosotros, otra de las cosas en las que estamos convencidos es que un profesional, por más que no sea un experto, y esto lo digo por mí, que yo soy economista, y lo digo yo he visto psicólogos, abogados, los he visto pasar por este proceso, por supuesto también ingenieros, expertos en BI, pero todos los que han pasado por este proceso meten la mano en los datos, meten la mano en la masa, ¿no? Y eso significa que tenemos que tomar las herramientas y usarlas. Y gracias a un convenio que UTEC ha firmado con IBM, tenemos facilidad para tener acceso a una herramienta que es muy conocida a nivel mundial, que es Watson Studio, que es una suite donde se albergan prácticamente todas las soluciones que un científico de datos necesita. Ahora voy a permitir que nos presenten un poquito algún caso de uso sobre cómo funciona esta herramienta y podamos familiarizarnos con cómo funcionaría una situación si ya tomamos el curso, por ejemplo, ¿no? Un minuto, por favor. Sí, entonces voy a pedirle en un minuto a Manuel Alcántara que nos presente un ejemplo, cómo funcionan las herramientas, pero antes de eso quería decirles que algo importante que ha pasado con COVID es que estos programas, este programa particularmente, tiene una herramienta adicional aparte de Watson Studio, tiene otra herramienta digital que es Canvas, que también facilita al alumno, le provee una serie de facilities en línea para que pueda descargar sus contenidos, pueda ver los videos, todo el contenido multimedia, hacer sus exámenes, tener chat rooms con sus compañeros y una serie de soluciones que hacen que esta experiencia sea realmente maravillosa. Ahora, sin más, voy a soltar la pantalla para que Manuel nos pueda dar un ejemplo de cómo funciona esta herramienta de Watson Studio, a la que todos los alumnos se les entrega una licencia al inicio del programa para que puedan hacer uso durante todo el programa, inclusive me parece que quedan 30 días después, inclusive para que sigan utilizándola, pero lo importante que quisiera transmitirles es que no importa si no tienen experiencia previa, todos los que han pasado por el programa se han podido familiarizar con el uso de estas herramientas y ahora van a ver por qué. Mi querido Manuel, adelante, por favor. Hola, Carlos. Gracias. Gracias por la presentación y gracias también por todos los comentarios que nos has dado. Muy, muy interesante. Vamos a compartir la pantalla ahora. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, es visible. Perfecto. Bueno, muy, muy interesante todos los comentarios que nos has dado. Yo estaba recordando que en algún momento me preguntaron por qué se llama Data Science, ¿no? Y si Data Science puede aplicarlo a cualquier persona. Pues efectivamente sí, porque los datos están en todos lados, ¿no? Y la parte de ciencia se refiere a la investigación que es requerido con el componente de curiosidad. Entonces, todos los datos los podemos explotar para llegar a tener, digamos, insight, información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Les estoy mostrando ahorita la pantalla de Cognos Analytics. Y bueno, Cognos es una de las tantas herramientas que IBM ofrece para tratamiento de datos. Y entre las herramientas que tiene como Cognos o AutoAI también, se caracterizan porque se puede aprovechar los datos y sin ninguna línea de código, sin necesidad de programar, se puede encontrar valor a estos datos, ¿no? Bueno, comencemos a hacer una demostración.
Obviamente nuestro insumo van a ser los datos. Yo ya tengo acá unos datos que están cargados. ¿Sí? Bueno, acá ya tengo algo desarrollado. Y lo que vamos a hacer inicialmente va a ser un dashboard. Esto toma un poquito de tiempo. ¿Qué está pasando acá? A ver. Permítame un ratito actualizar esto de acá. Bueno, vayamos con un ejemplo que ya tengo. Los datos que yo ya previamente he cargado los tengo en un panel lateral, ¿no? Y en este caso tenemos un repositorio de ventas, ¿no? Como un reporteador, puedo ver las ventas que ya tengo generadas acá y, bueno, me permite armarlas por mes y por año. El componente que tenemos adicional es que podemos hacer pronósticos con respecto a eso, ¿no? Y por ejemplo tenemos esta herramienta, esta funcionalidad que se llama Forecast. Forecast utiliza los datos previos para poder, digamos, trazar un pronóstico de acuerdo a la tendencia que se tenga. Y es así de sencillo, ¿no? Vamos a esperar un ratito mientras lee los datos. Por alguna razón no me está cargando los datos. Mientras te va cargando, Manuel, Sí. y yo, permíteme, si quieres, voy explicándole un poquito a los participantes. Sí, por favor. Este tipo de herramientas permiten hacer la incepción de los datos, de las bases de datos, las que sean, en formatos CSV, en formatos de Excel, en diversos formatos, las puede uno ir cargando. Les permite hacer análisis exploratorios, por ejemplo, sin necesidad que tengan que, por ejemplo, en Excel uno tiene que ir armando ciertas bases de datos, tiene que ir modelándolas, masajeándolas, digamos. Aquí ingresa la base de datos y le pide uno un análisis exploratorio y el resultado automáticamente es todas las posibles formas, atributos que surgen del análisis de esa base de datos. Luego uno puede, hay un capítulo de la herramienta que se llama Modeler, ¿no es cierto? Modeler permite ir directamente a escoger los algoritmos en una especie de tablero donde uno primero selecciona, por supuesto, la base de datos, que ya la trabajó previamente y que ya hizo el análisis exploratorio, ya seleccionó sus variables, las variables objetivo, ¿no? Todo ese trabajo ya lo hizo. Luego simplemente escoge el algoritmo así, drag and drop, como están viendo ustedes en la pantalla, con un mouse, va, escoge el algoritmo, lo jala, lo pone en el modeler y una vez que lo pone en el modeler, jala una flechita de la base de datos a ¿cómo se llama? Al algoritmo que escogió. Imagínense una regresión lineal o una logarítmica o un árbol, como estamos viendo ahorita. Creo que Manuel estabas presentando justo un caso de un árbol, ¿no? Un árbol de decisión, y el algoritmo automáticamente corre, así como están viendo ahora, corre y arroja los resultados, ¿no es cierto? ¿Quieres presentar algo, Manuel, ahora? Sí, ¿me pueden escuchar? Sí. Ya, perfecto.
Parece que había un problema de red. Uno de los componentes que tenemos acá es la exploración, ¿no? Como podemos ver, acá tenemos un dataset. Y este dataset es referente a un banco y tiene varios componentes, varias columnas: edad, empleo, situación marital, educación. Vamos a escoger edad. Típicamente de una base de datos, ¿no? Lo que habría en cualquier base de datos Sí. de personas. Exacto. ¿Y qué puedo sacar de acá? Automáticamente me genera relación entre el resto de variables. Entonces podemos ver que la edad está asociada a estado marital, a préstamo, al contacto. Podemos ver previamente para tener un poquito de idea. Este es el dataset que hemos cargado, ¿no? Tenemos edad, empleo, situación marital, educación, deuda. Si se le ha otorgado a un préstamo, ¿no? Entonces, Claro, es un dentro de un típico ejemplo banco, de riesgo crediticio probablemente, ¿no? correcto. Queremos saber qué tanta asociación tiene y acá podemos, digamos, Visualmente mover ver, ¿no? exactamente la relación entre estas variables. Hemos elegido principalmente la variable edad. ¿Y por qué? Porque el gráfico o la gráfica que ustedes están viendo muestra una mayor intensidad, ¿no es cierto? De relación, Sí, por ejemplo, de la edad con el estado marital, por ejemplo. correcto. Podemos agregar una característica adicional. Esta funcionalidad lo que va a hacer es calcular la relación entre las variables y me las va a mostrar del 0 al 100% cuál es la relación. Si vemos este primer círculo que está en 19%, ya me está dando un insight, es decir, una sugerencia. Marital is a predictor of edad. O sea, ha detectado que en ciertas edades las personas se casan y obviamente ya está reconociendo esa distinción. ¿Sí? Eso que estás diciendo, no es menor, porque digamos, para la realidad práctica, lo que está diciendo es que la edad es un predictor de más o menos deuda, o de cualquier variable target que uno es la que quiera definir, ¿no? Es correcto. Eso es muy importante, muy importante, digamos, en los análisis exploratorios. Adelante, Manuel. Acá en Cognos todo es visual, ¿no? A medida que yo me voy acercando a cada parte del gráfico, me va dando mayor detalle, ¿no? Podemos ir al siguiente insight, solamente con hacer un clic, y me dice empleo también es predictor de edad. Es decir, se ha detectado en los datos que hemos cargado de que las personas comienzan a trabajar a cierta edad y dejan de trabajar en una edad, bueno, obviamente más avanzada, y al hacerle un clic ya me está mostrando gráficos, ¿no? A medida que se va haciendo más compleja la relación entre variables, por ejemplo, este 40%, el círculo verde me dice la combinación de empleo, marital, education, préstamo y contacto es un predictor de edad, ¿no? Y esta gráfica se hace más compleja. ¿De qué manera podemos hacer relación de variables de manera más compleja? Con un árbol de decisión. Entonces, a medida que vamos dándole clic, acá me va dando el detalle y vemos una relación que es la línea más gruesa entre, digamos, las variables que se tienen, ¿no? Ahora, si quiero encontrar reglas, y esto es algo espléndido, a mí me encanta esto porque con esto yo ya puedo armar reportes, con esto yo ya puedo automáticamente, simplemente jalando los datos, encontrar relaciones, ¿no? Valores de predicción y comienza a crear reglas, ¿no? El 1% está retirado y el tipo de contacto, como el banco, digamos, puede buscar a esta persona, es a través de teléfono. También tenemos, bueno, que los retirados, también algunos se les puede contactar por celular. Este es un porcentaje mayor de 569 registros o personas en este caso, en donde el tipo de empleo que tienen son emprendedores, gerentes, técnicos, servicios, hay una mayor variedad, ¿no? Entre casados y divorciados. Tomemos en cuenta que no hay solteros, ¿no? Entonces, esto ya me va diciendo qué puedo hacer, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad, muchas gracias, Manuel. Queríamos permitir a los participantes de la charla que vean la facilidad que hay hoy día
a diferencia de lo que teníamos que hacer hace 10 años cuando hacíamos un análisis exploratorio, pero ¿no? que uno tenía que hacer pues, una serie de ecuaciones, variables, análisis que tomaban mucho tiempo. Ahora, en cuestión de segundos o minutos, uno hace la inserción de la base de datos y automáticamente corre el modelo y le empieza a arrojar, por ejemplo, lo que tú has presentado, el análisis exploratorio, ¿no? Pero hay otros espacios dentro de la herramienta, no sé si lo puedas mostrar, como Modeler, por ejemplo. No sé si tengas acceso a Modeler a la mano. Lo que teníamos acá preparado, bueno, era la parte ¿Dónde están los algoritmos, por ejemplo? Presentar dónde están los algoritmos para que se puedan jalar. No hay tiempo como para hacer un demo ahorita, pero sí que, o sea, me gustaría que los participantes entiendan que la construcción de algoritmos está quedando en un segundo plano, ¿no? Que en el mundo de hoy, este tipo de herramientas nos permiten ya acelerar esos procesos. Ya los algoritmos están construidos y uno puede pasar directamente a las siguientes etapas mucho más rápido de análisis, ¿no? De interpretación. Inclusive, como tú estás mostrando aquí, ya te hace el análisis gráfico de una manera muy visual, digamos, te facilita la toma de decisiones, ¿no? Sí, definitivamente la ventaja que tienen este tipo de herramientas es que interactúan entre cuadros. Por ejemplo, acá tenemos un dashboard con varias gráficas y basta que yo seleccione alguno de los gráficos y ya se va acomodando. Si quiero solamente canales, por ejemplo, para banca digital, va a afectar a el resto de componentes, por ejemplo, los productos. Solamente los productos que están asociados al canal digital y me va mostrando ahorros, préstamos, personas y cuentas. Otra de las ventajas que tiene esta herramienta es que viene incorporado con un chatbot. Y esta parte también es bastante interesante porque yo le puedo decir, por ejemplo, producto y canal. Ya incluso ya me va sugiriendo qué es lo que necesito o qué me puede ofrecer. Le digo producto y canal e inmediatamente lo que va a hacer el chatbot es hacerme propuestas. ¿Qué es lo que tú quieres ver? Los canales coloreados por producto. Y le digo, bueno, muéstrame gráficas asociadas a eso, ¿no? Y me comienza a mostrar, ¿no? Te puedo mostrar monto por canal. También tengo un diagrama de dispersión, quizá mes por subproducto. Es decir, basta con que yo ya ponga los nombres de los campos y me va asociando, digamos, con otras variables y me va sugiriendo gráficas. Completamente cero lenguaje Coding de programación. Sí, ya el código, o sea, uno como científico de datos sí tiene que saber qué hay detrás, por supuesto que es una responsabilidad importante, pero ya no estamos dedicando tiempo al código, sino como ustedes ven, las herramientas de hoy día nos dan muchas facilidades para acelerar el proceso. Y por supuesto, esto es parte del programa. De hecho, Manuel y también gente del equipo de IBM nos dan capacitaciones desde el inicio para que podamos facilitar, acomodarnos, acostumbrarnos a utilizar este tipo de herramientas y sacarle valor. Manuel, te agradezco mucho. Debo regresar a la presentación porque ya tenemos preguntas. Sí, gracias. Y mil disculpas por el problema de conexión. Son cosas que pasan en las presentaciones en vivo, pero quedo atento a las preguntas. Claro que sí, no te preocupes. Me ayudas liberando la pantalla para volver a presentar. Listo, gracias. Gracias, Manuel. Ahora permítanme y yo termino aquí y vamos a las preguntas, que es lo más importante hoy día. Ya está viendo la presentación. Entonces, bueno, este es el componente integral del programa. Es un programa holístico que de punta a punta tiene la visión de negocio de cómo crear valor. Perdón. Pero a diferencia de otros programas, nos obligamos, por supuesto, a aprender sobre cosas importantes que se requieren para poder crear valor con datos, como son todos estos elementos que les hemos mostrado. Aquí viene la parte ya final de la presentación para atender vuestras preguntas, que con mucho gusto las vamos a resolver. El programa arranca el 23 de enero. Estamos a unas semanas todavía, nos van a interrumpir las fiestas, espero que no.
Espero que todos pasen unas lindas fiestas. Aprovecho para saludarlos. El programa tiene 94 horas. Se despliega en 14 semanas, que arrancan el 23 de enero. Hay 4 semanas que son dedicadas a la nivelación o al propedéutico. La otra ventaja de este programa es que tiene 64% de las horas en formatos asíncronos, es decir, ustedes como participantes deciden en qué momento de la semana consumen esas 4 horas de contenido multimedia y hacen sus ejercicios, sus encargos, trabajos en grupo también, hay varias actividades, pero ustedes eligen en qué momento, y hay otro porcentaje de horas que sí son presentaciones en formato síncrono, como por ejemplo esta charla de hoy día, que está fijada a una hora específica con una persona o dos que participan directamente con ustedes en los talleres o en las sesiones de clase. También tiene, por supuesto, espacios de asesoría y hay mentores o gente, profesionales que los van a ayudar en los momentos que ustedes necesiten apoyo. Y, por supuesto, importantísimo, algo que le gusta mucho a los latinoamericanos, un espacio para networking, donde nos permite conocernos más, interactuar, etcétera, etcétera. Es una invitación para aprender con los más renombrados practitioners y, por supuesto, como ya dije, unirse a la comunidad de científicos de datos líderes más activos de América Latina. Y ahora voy a dejar, Ignacio, no sé si pasamos primero a la rueda de preguntas o... Sí, primero preguntas. Primero preguntas, ya está. Vamos a las preguntas. Yo he visto algunas preguntas, voy a dejar de presentar. Permítame, a ver, stop. Aquí dejo de presentar y vamos a las preguntas. A ver, Daniel Moscoso nos hace la primera pregunta. Dice, ¿qué tanta base se necesita para llevar los cursos? Claudita, tal vez tú nos puedas ayudar. ¿Qué conocimientos se requieren o es para cualquier persona? En la fase de fundamentos nosotros los vamos a ayudar. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo les cuento que yo he llevado el curso también. Entonces, les puedo contar por experiencia, realmente no necesitas base. Cualquier persona lo puede llevar, pero lo que sí pedimos es experiencia profesional porque el tema de negocio y el entendimiento del negocio es lo más importante y justamente en este programa les vamos a dar los fundamentos de todo el método científico de ciencia de datos. Entonces, y cómo monetizar la data, ¿no? Entonces, realmente el programa es para todos los perfiles. Hemos tenido abogados, economistas, ingenieros, gente con más foco en estadística y matemática, gente sin nada de experiencia en estadística y matemática, ¿no? Entonces, lo importante es el entendimiento del negocio. Eso sí es importante. Vale, sí, efectivamente. Una segunda pregunta que nos hace Manuel Eusquiza. Dice, buenas noches, ¿qué ventajas tiene la herramienta IBM Cognos con otras del mercado? Manuel, tal vez para ti. Sí. Cognos creo que no lo vemos, ¿no? Nosotros en el programa. Vemos Studio, ¿no? Es un componente, es un componente de estudio, viene embebido. Que se puede, sí, Okay. exactamente. Bueno, la ventaja de Cognos es que uno puede armar las gráficas de manera sencilla, jalando los componentes de base de datos. Te puedo hablar, bueno, conozco Tableau, es una muy buena herramienta, pero como les he mostrado en la presentación, está el componente de inteligencia artificial. Entonces, Cognos no solamente te muestra los datos, te muestra las gráficas, sino, por ejemplo, mostré una tendencia de ventas, mejor dicho, una gráfica de ventas, pero aparte marcó una tendencia. Se demoró un poquito porque estaba detrás de eso la inteligencia artificial para poder hacer el pronóstico, ¿no? Entonces, ese es un plus, un valor agregado. El otro tema, la otra funcionalidad es el chatbot que les mostré también. Entonces, puedes interactuar comentando los campos que tú quieres graficar y te va haciendo sugerencias y con un clic te va mostrando enlaces para que tú vayas viendo esas gráficas. Entonces, esa es la potencia que tiene Cognos
para este tipo de, bueno, como valor agregado, podríamos decir. Sí, Espero haber excelente. respondido tu pregunta. Gracias, Manuel. Hay varias preguntas de herramientas. Sí. Son tres, la de Karen, la de Samuel y la de Ricardo. Miren, voy a tratar de atenderlas de una sola respuesta. Las herramientas son una pieza del programa, pero no es la parte más importante. La mayoría de herramientas hoy día son muy friendly users, muy intuitivas, drag and drop, casi como usar Facebook. ¿Ah? Entonces, no es lo más importante. Son utilitarias y lo más importante es, por ejemplo, el criterio analítico para elegir un modelo u otro, ¿no? Esas cosas son complejas, esas cosas no las resuelven necesariamente las herramientas, aunque claro, últimamente con lo que nos mostraron el sábado pasado de Auto AI, ya inclusive Watson Studio con Selecciona el Auto mejor AI, modelo. claro, escoge el mejor modelo, es impresionante. O sea, entra, coge los datos, corre 40 modelos en 40 versiones cada uno y luego dice, mira, en el ranking de asertividad encuentro que estos tres son las mejores opciones. Entonces, realmente, ¿dónde está el trabajo de los profesionales? ¿Dónde está la virtud de los profesionales? ¿En las herramientas? No, las herramientas, todos pueden tener acceso a herramientas y cada vez son menos costosas. Algunas son hasta gratuitas. Entonces, Exacto. ¿dónde está la diferencia de los profesionales? En los criterios, digamos, en las capacidades de pensamiento analítico y, por supuesto, en el dominio del negocio y en la capacidad de integrar el conocimiento analítico con el negocio. Ahí está la gran potencia de todo esto, de este mundo de hoy, ¿no? Vamos a... Y de repente yo complemento un poquito, Carlos, o sea, realmente la plataforma IBM Watson es bien completa y lo usamos como para mostrar los ejemplos. Sin embargo, como dice Carlos, ustedes pueden usar cualquier plataforma open source y básicamente van a lograr lo mismo, pero por motivos instructivos y pedagógicos, nosotros seleccionamos, y por la alianza que tenemos con IBM, y aparte que nos dan de forma gratuita estas cuentas, seleccionamos este partnership y tenemos todo el soporte de ellos también, lo cual también es súper importante porque también nos ayudan a adecuarnos a estas herramientas. Pero realmente, como dice Carlos, ese es como que el martillo, pues, ¿no? Pero realmente no es lo más importante, ¿no? Así es, o sea, exactamente. Hay que saber martillar, ¿no? Hay que saber martillar. Como dijo Charo el sábado en una sesión rally que tuvimos, uno no puede automatizar lo que no conoce. Primero hay que conocer. El martillo, hay varias marcas y varios, pero son martillos, ¿no? ¿Y por qué usamos IBM? Pues porque son los pioneros. O sea, Watson es el proyecto más icónico, emblemático que ha habido en el mundo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Están sin duda un paso adelante, pero como dijo Claudia, podemos usar Python en nube, ¿no? Que es gratuito, esta es una herramienta libre. En Google uno entra, pone python.com y empieza a correr un montón de líneas de código ahí, o también hay gente en mi grupo de trabajo, por ejemplo, usamos de vez en cuando SQL o alguna otra herramienta porque las tienen familiaridad y las pueden usar. Así que las herramientas son importantes, pero lo más importante es el conocimiento analítico que se les brinda en el programa. Dice también Gerardo Zorrilla, viniendo de agencia, una pregunta interesante, ¿cómo hacemos que los clientes nos den la confianza de sus datos y cómo proseguimos cuando sus bases de datos no están bien trabajadas? Son dos preguntas, ¿no? La primera, tal vez Claudita tú nos puedas ayudar, que está ligada a la ética, a la privacidad y a las normas, a los consentimientos, ¿no? Que se requieren de los clientes, que nosotros lo abordamos con el programa de Oscar Montezuma y también con la parte de ética, ¿no? Cuéntanos un poquito esa parte. O sea, siempre el tema, claro, el tema es de la data, pues es clave tenerla actualizada
y tener acceso a la data, pero siempre de una forma ética y sostenible, ¿no? Entonces, eso también repasamos en el programa, cuáles son las normas, cuáles son las cosas que se pueden y no se pueden hacer, y cómo creces de alguna manera orgánicamente tu base de datos, ¿no? Y sin tener que accesar estas bases negras que se dice. Entonces, es importantísimo ese concepto y también, claro, con este concepto de inteligencia artificial y esos biases que tenemos todos nosotros en nuestra cabeza, cómo tratamos de no meterlos a los modelos, porque al final todos somos personas con prejuicios ya incorporados en nuestra vida, entonces cómo eso no se plasman en los modelos y cómo no plasmas, por ejemplo, discriminación en un modelo, o cómo la privacidad la mantienes, cómo tienes que hacer este gobierno de los datos para que todo esté de alguna manera controlado. Esto que ha dicho Claudia es muy importante. Nosotros insistimos en que este es un programa único en el mercado, porque tiene esta visión holística del mundo de la ciencia de datos y su monetización. Uno no puede solamente saber de modelos matemáticos y de algoritmia y punto. No. Para ser un correcto científico de datos, un profesional correcto, es necesario entender la ética de datos, los marcos éticos, entender las normativas de privacidad y todo esto que Claudia ha mencionado. Así que es muy, muy importante. Ahora, para darle un tip a nuestro amigo de la agencia, algo importante para obtener datos confiables de nuestros clientes es la razón por la cual ellos te los dan. Y lo vamos a ver siempre. Cuando tú tienes una relación transaccional con un cliente, los datos van a ser siempre confiables. Es decir, si yo quiero vender mi casa y tengo que poner mi teléfono para que me llamen cuando venda mi casa, mis datos van a ser confiables. Los datos que le voy a dar a esa empresa, a esa startup o a esa página web van a ser confiables. Pero si alguien me llama y me dice que hay un sorteo y me dice que ponga mi teléfono, mira, yo puedo poner que soy Mickey Mouse porque realmente no tengo una motivación real trascendente para que me llamen. Entonces, si uno quiere tener bases de datos confiables, tiene que tener algo a cambio. Es decir, la transacción tiene que ser honesta, tiene que ser franca, tiene que ser por una razón objetiva por la cual yo te voy a dar mis datos, ¿no? Ese es un mensaje también que siempre... creo que sí. Y también creo que es progresivo, ¿no? Al inicio, es como cuando sales en un date con alguien, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, el primer contacto con tu cliente, de repente, pues lo único que necesitas es el correo electrónico para poderte comunicar. Y a medida que el cliente y tú se conocen más y experimenta más tu servicio o producto, de repente le puedes pedir unos datos adicionales, ¿no? Pero claro, cuando tú recién conoces a un cliente y le pides, no sé, 50 campos de información, bien raro, ¿no? Entonces, también cómo balanceas ese nivel, esa relación de confianza con tu cliente o tu potencial cliente. Ahora, hay más preguntas, hay muchísimas, que nos tiene que alcanzar el tiempo, entonces voy a escoger algunas. Aquí hay una muy interesante, dice de Ángel Cabrera. Buenas noches, ¿puede la ciencia de datos modelar procesos naturales? También puede usarse en actividades productivas extractivas. ¿Han existido ejemplos exitosos? Y la respuesta contundente es sí. De repente, nosotros usamos el concepto de monetización porque estamos normalmente hablando de cosas en el sector privado. Pero la ciencia de datos realmente tiene la capacidad de crear valor con datos. Y crear valor con datos, uno puede crear valor financiero, económico, por supuesto, es lo que más se ve, pero puede crear valor social, por supuesto que puede crear valor social. Voy a contar un caso muy rapidito que hubo en Estados Unidos. Ustedes deben recordar a DJ Patil, que fue el primer Chief Data Scientist Officer de la Casa Blanca y uno de los primeros Chief Data Officers a nivel mundial de un gobierno. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente. Algún día les mostraré la foto que tengo con él. Muy, muy emocionante para mí. Pero lo importante fue que él compartió esa noche que fui a escuchar una charla de él, cómo habían hecho en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando habían hecho este análisis exploratorio, habían encontrado una gran cantidad de gente que tenía enfermedad mental que estaba en las cárceles.
y que generaba unos costos sociales enormes, además de costos financieros enormes. No solo fue el hallazgo, sino que además experimentaron con unos modelos ágiles para cambiar los formatos de cómo capturaban a esa gente y cómo terminaban en las cárceles, y el impacto social que trajo eso, más el impacto económico, fue gigantesco en Estados Unidos, particularmente en algunas áreas, como el sur de la Florida, por ejemplo, y algunos otros estados donde se llevó a cabo la iniciativa. Y les podría contar decenas de casos, así que la respuesta es un contundente sí. Ángel Cabrera, se puede crear valor con ciencia y datos en no solo valor económico, sino valor social y muchos otros tipos de valor, ¿no? En diversas industrias extractivas, en minería, en agroindustria, lo vemos permanentemente también utilizado. Ricardo Martín dice, si bien es cierto, se menciona acceso a herramientas de convenio con IBM y la licencia 3D, sin embargo, creo que sería necesario que se considere herramientas de acceso libre, dado También que por temas de... ¿no? Sí, o sea, todo el mundo puede usar la herramienta que desea. Nosotros ofrecemos esta, que es sin costo, es muy potente, y tenemos el respaldo de IBM que además nos capacita. Pero por supuesto, de hecho, en las clases de programación, en la fase inicial, en el propedéutico de programación, se usa ese software libre, ¿no? Se usa Python, R, que son algunos de ellos software libre. Y así también que, en Watson se programa en Python y en R, que también es una pregunta. También, efectivamente, también dentro de Watson está embebido algunos lenguajes de programación muy conocidos, muy populares, muy utilizados, ¿no? Anaconda y muchos otros también. Al final pregunta muy importante, Claudita, tal vez tú no puedes, al final del curso, ¿qué se espera de un profesional que salga graduado de Data Science Essentials? O sea, yo creo que es este entendimiento de cómo usar los datos, o sea, primero cómo plantearte estas hipótesis. Claro, el método de ciencia de datos lo que hace es, primero tienes un problema, ¿no? Y lo formulas. También la formulación del problema es bastante importante y se pasa un tiempo ahí en ese capítulo, formulas el problema y luego tienes la data que te respalda en algunas hipótesis que tú tienes de cómo resolver el problema. Entonces, luego validas que la data te va a resolver estas hipótesis, y luego qué modelos analíticos usas, y luego cómo monetizas, o sea, cómo lanzas y tienes una o dos posibles soluciones a este problema que planteaste inicialmente con los datos, y luego cómo haces el delivery de esta solución en vivo, ¿no? De repente puede ser una campaña de marketing, puede ser de repente un tema más social. Entonces, ¿cómo haces el delivery? Entonces, al final es cómo los datos te ayudan a resolver un problema de negocio y cómo a través de los datos añades valor a la empresa. Entonces, por eso es que pedimos... Claudia, Carlos, yo quería comentar un poquito sobre eso, complementar un poquito. Me ha encantado tu respuesta y efectivamente, ¿qué se puede hacer conociendo o aplicando Data Science? Es tomar mejores decisiones. Cuando entiendo los datos, cuando los conozco, cuando veo tendencias, cuando veo a dónde me lleva, puedo tomar mejores decisiones y eso se va a reflejar en, digamos, ahorro en recursos, sea dinero, sea tiempo, sea personas, etcétera, ¿no? Incluso hay un montón de películas que hacen referencia al análisis de datos, por ejemplo, en el deporte, me acuerdo una, Moneyball, en donde se estudiaron los datos. Es buenaza. Sí, muy buena, yo se la recomiendo, entre otras. Uno puede analizar sus datos y a partir de eso tomar mejores decisiones. Eso es el fin, podríamos decir, a entender todo esto y estudiarlo. Sí, y bueno, efectivamente, Manuel, gracias, Claudia también. Exactamente eso que han dicho en este momento es lo más importante del programa, porque he visto más preguntas, ya me han llamado la atención de control, me dicen que tenemos que pasar a otra etapa de la presentación, pero lo central es lo que han dicho ustedes. Los profesionales que salen de este programa salen con una capacidad holística, 360 grados, para resolver problemas de negocio, haciendo uso intensivo de sus conocimientos analíticos y de los datos que hoy día, como dije, se han convertido ya en un commodity. Esa es
Y por supuesto lo puedes aplicar a la consultoría, lo puedes aplicar trabajando dentro de tu empresa. Si estás en recursos humanos te va a servir, vas a poder hacer People Analytics. Si estás en marketing vas a poder hacer Marketing Analytics. Y si estás en cualquier área, en minería, te va a servir siempre, ¿no? Entonces, es muy importante que es una herramienta, es un programa con conocimientos prácticos. Uno sale directamente a aplicar lo que aprendió en su entorno de negocio o en su entorno profesional. Tengo que Lo que dar sí de pase. repente nos podemos comprometer, Carlos, es a responder las preguntas luego. O sea, Ignacio, no sé si tú nos puedes ayudar a Porque han consolidar quedado las varias, preguntas. Sí, Sí, sí se para puede. poderlas responder después. Sí, acá O sea, se para que guarda nadie todo. se quede con las preguntas en la cabeza. Sí, no te preocupes, se guarda todo. Buenazo. Ignacio, te doy el pase. Sí, en realidad pon en tu Pongo la diapositiva, presentación. la diapositiva de información comercial y le damos pase a Alessandra Donaire, por favor. Esa, listo. ¿Ale? Sí, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Gladys Donaire, soy una de las asesoras del programa de Data Science Essential. Para comentarles brevemente que este programa pues está iniciando este 23 de enero, culminando el 15 de mayo, con una duración de 4 meses y 94 horas, como nos indicó Carlos Calderón. El costo es de 6.000 soles, pero a todas las personas que han ingresado al webinar el día de hoy, se les va a otorgar un descuento especial que se les va a enviar a su correo. El beneficio que también nosotros brindamos es un financiamiento directo de 5 cuotas fijas con la misma universidad sin ningún tipo de interés. Mis compañeros Liliana Franco y Daniel Quispe y la que habla nos estaremos comunicando con todos ustedes a más tardar el día de mañana. Esperamos en realidad que se inscriban a este programa. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. También aprovecho para Gracias. mencionar que en el chat hemos dejado unos botones en los que, bueno, unos links que pueden hacer clic y directamente los llevará al WhatsApp del asesor de ventas. Sí, gracias a todos realmente por el apoyo, y han quedado muchas preguntas. Estamos realmente muy complacidos y emocionados por haberlos tenido. El interés es impresionante. Estamos a tiempo. Hay una promoción interesante que nos ha comentado Ignacio, que está presente en los próximos días. Me parece que llega hasta el 18 o hasta el 16 de diciembre, así que tenemos tiempo todavía. Y bueno, los vamos a esperar con los brazos abiertos. Les puedo asegurar que los testimonios de las personas que han participado por el programa se llevan un conocimiento que lo pueden aplicar de manera inmediata en sus contextos de negocio o en sus propósitos de profesionales, ¿no? Así que nada, Manuel, Claudia, los dejo con un minuto para que se despidan. Gracias. Justo me estaba desmuteando. Nada, les agradezco por estar acá. Espero que hayamos podido responder todas sus preguntas y nos quedamos en deuda con algunos, así que no se preocupen que mañana mismo las respondemos y que tengan una buena noche y una linda semana. Gracias a todos los que están presentes y bueno, a los participantes los felicito por el interés. Es una muy buena inversión. Conocer todo este tema de análisis de datos, de data science, les va a servir mucho, les va a poder hacer mejores cosas tanto en su trabajo como en sus emprendimientos. Así que muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias nuevamente, Manuel. Gracias, Claudita, y a todos. Las gracias también por el interés, por el tiempo que le han dedicado. Nos comprometemos a responder las preguntas que faltan, y estaremos atentos a sus intereses de participar en este programa. Un placer enorme. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.